Y ya empezamos, amigos, oficialmente el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero, en el corazón, uno de los corazones de la Ciudad de México, la colonia Roma, en donde se encuentra la Casa Museo, la Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa. Y vamos a platicar y vamos a hacer un recorrido por este museo extraordinario que es el legado de un mexicano excepcional, al cual todavía le estamos encontrando más detalles según van pasando los días. Un hombre que desde niño prodigio, y se fue convirtiendo en uno de los grandes conocedores y defensores del arte y de la cultura en México, con muchas especialidades. Un hombre con quien ya platicamos en alguna ocasión el programa de Fundación ASIR. Es un programa extensísimo de una hora, nos puede haber dado para toda una semana de plática, y a quien recordamos con muchísimo cariño luego de su partida en el año 2013. Pero vamos a comentar acerca del hombre, de su obra, de su legado, y está aquí con nosotros, y le agradecemos mucho que nos haya invitado a este museo, al maestro Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya. Alfonso, gracias por invitarnos. Qué gusto recibirlos, y las esencias y pues esta vehemente responsabilidad también que tenemos de rescatar legados, rescatar identidades y rescatarnos históricamente a través de un personaje como Guillermo. Así es que bienvenidos a esta tercera sede de Museo Sumaya en la Ciudad de México. Y qué mejor lugar que este, en donde se respira cultura, que ya nos darás un recorrido y nos llevarás por los rincones de esta casa museo. Será Guillermo quien nos guíe, pero Guillermo, claro que sí. Exactamente, Guillermo, que se aparece por todos los rincones, ¿no? Así es, en los objetos con una carga simbólica tan importante. Un hombre de letras, autodidacta. Así es. Decía su hermano Rafael Tovar y de Teresa, nuestro primer secretario de Cultura, que él aprendió a leer leyendo a los grandes autores, a Odiseo y su relación con este universo griego, pero al mismo tiempo a Víctor Hugo y leyendo a Borges. Es una oportunidad desde un pequeñito que se escapa de su casa para irse a la casa de su abuelo en la calle de Córdoba. También estamos en la colonia Roma, ahora multigalardonada la Roma de Cuarón. Se puso de moda. Qué bueno. Sí, hay que darle realce, porque todavía hay muchas cosas que descubrir de esta colonia, ¿no? Y es un músculo que late muy fuerte. Y bueno, una colonia porfiriana, y como estamos además en una casa del ocaso porfiriano. La fachada de 1910, en su interior ya proyectada de 1911, a partir de un patio central. Todas las habitaciones tienen la posibilidad de ir transcurriendo una a otra. No es una casa familiar esta donde estamos. No obstante, Guillermo, con esta sensibilidad de momentos además históricos referenciales para las identidades mexicanas. Por un lado, el Pegaso, que nos acompaña, símbolo de identidad criolla, de ese patriotismo de ser occidentales, pero no formar parte de un universo europeo, y tampoco, por más raíces que tengamos mesoamericanas, no somos mesoamericanos. Entonces, este ser diferente lo ejemplifica Guillermo en una publicación, El Pegaso, a partir de la fuente en el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, que remata el Pegaso. Tenemos también otro de los grandes episodios de la historia mexicana, no sin contrastes, sino sin debates, como lo es el Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota. Y también otro pasaje de gran interés para Guillermo, pues fue sin duda Porfirio Díaz. Su familia, los de Teresa, acompañaron en su autoexilio en el Ipiranga a Porfirio, y estuvieron en los últimos años del general Díaz, creando también otro tipo de discursos, más allá o allende la propia historia oficial. Defendemos, por supuesto, que somos una federación, que somos republicanos, pero hay otras latitudes donde se pulsan otros escenarios de México. Él siempre defendió, desde luego, el nacionalismo sin llegar a patrioterismos, porque él defendía este mestizaje y toda esta riqueza que podía salir del mestizaje. No así el solo pasado indígena, sino somos producto de una mezcla, y él lo refería en incontables ocasiones, y desde luego todo lo que se podía rescatar de todas las influencias, incluso extranjeras. Por eso también mencionas el Segundo Imperio de Maximiliano y la controversia.
pero es bien válido dentro del discurso, ¿no es así? Y que finalmente somos parte de estas raíces múltiples. Ajá. Y que las vemos de una forma patente y latente en nuestro aquí y ahora. Por ejemplo, una estampa que también está en esta habitación, donde aparece el famoso caballito, sí, la estatua ecuestre proyectada por Tolsá del monarca Carlos IV. en el Zócalo, en el mal llamado Zócalo. Exacto, bueno, fue un Zócalo en alguna momento. ocasión. Ajá. En ese momento todavía era Plaza Mayor. Ahí está. Y Ajá. aparece un redondel. Esa baranda la podemos ver cotidianamente. Fue partida, segmentada, y hoy son las bancas de Reforma. Cómo de pronto hay usos y costumbres, formas, nuestro propio lenguaje, somos patria de la ñ, comemos dulce, pensamos de forma a veces abigarrada, le damos vuelta, no somos tan directos como los europeos, y esas son formas virreinales de coexistir 300 años, que además justo en 2019 tenemos una coordenada fundamental que son 500 años del inicio de la conquista, un proceso aciago, siempre convulso, pero del cual somos parte, y en esta mezcla de raíces, por supuesto que las vivimos y pulsamos de una forma a veces muy de entraña. Algo que él siempre defendió, Alfonso, pero él comenzó siendo, ya lo decías en un principio, un niño prodigio, y desde muy pequeño tuvo contacto incluso con la presidencia de la República. ¿Para qué? Para que se le diera acceso a toda esta riqueza cultural. Y darle valor, porque finalmente hacia la segunda mitad del siglo XX, Ajá. el arte virreinal no era el que estaba de boga. No, la Escuela Mexicana de Pintura había cobrado una relevancia nodal para, después de la Revolución Mexicana, Sí. pintar los muros nacionales y crear identidad. Y quedaba completamente en el olvido lo que había sucedido con 300 años de múltiples artistas que marcaron las formas de convivencia, no solamente religiosas, civiles también. Entonces, Guillermo Tovar rescata y se vuelve asesor de presidencia de la República de arte virreinal con tan solo 11 años. El primero, ¿no? El primer asesor ya en forma de arte virreinal de México, Así a su es, edad. A su edad, con 11 años, Ajá. hasta los 19, de una manera pues muy diáfana, porque conocía empezó a biografiar a Ajá. los artistas, a hacer estas referencias de dónde pintaban, cuáles son. Había otros, por supuesto, antecedentes, como don Manuel Toussaint, pero como un gran divulgador también del conocimiento, nos hizo ver a todos esta pauta importante, que nada más y nada menos, pues amigo de Octavio Paz, pues largas pláticas tuvieron sobre lo que implicaba la trascendencia de autores, no solamente de grandes literatos como nuestra Sor Juana, sino de múltiples artistas como Miguel Cabrera o Baltasar Echave Rioja, o de los Lagarto, que también están presentes en esta casa. Era lo que te iba a decir, era sorjuanista también, además de otras cosas, gran estudioso de la obra de Juana de Asbaje. Así es. Y de los grandes retratistas de la época del virreinato. ¿Qué fue lo que conquistó a Guillermo Tovar de Teresa del arte virreinal? ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué se le empezó a desarrollar ese gusto? Quizá Alfonso, porque cotidianamente lo vemos en un templo, porque estamos inmersos en estas devociones, a veces Semana Santa, y vemos la sangre como mana. El dolor. Y cómo se resignifica ese dolor y ese sacrificio. Entonces somos tan próximos a ello que había que tomar cierta distancia o perspectiva para estudiarlo, y empieza a encontrar un derrotero fascinante, que de dolor y sacrificio hay muy poco. En realidad hay de pasión y de conversión de valores europeos también arraigados a esta tierra. Es el primer arte que de producto de esas dos culturas, la mesoamericana, pero también la española, y el primer gesto que encontramos es manierista, pintar a la manera de los tres grandes, de Leonardo, Rafael,
Miguel Ángel, del Renacimiento, pero una revisión del Renacimiento. Así es, un nuevo valor, y el gran capítulo, sin lugar a dudas, será el barroco, que barroco pues tendrá múltiples experiencias, hasta culinarias. También era un gran amante de la comida mexicana, Guillermo Tovar, y justo en esta sala donde nos acompañan todos, pues aquí pasaron intelectuales, líderes de opinión, empresarios, políticos, buscando realmente defender el bastión cultural mexicano. Por ejemplo, el hecho de la revitalización del centro histórico, después de una muy comentada entrevista de María Félix en un programa de televisión de variedades. Sí, de que estaba hecho un desastre, vamos a ponerlo así. Lo dijo un poco más feo. Con otras palabras. Y con un acento que era necesario. Claro, había que llamar la atención, ¿no? De pronto, pues hizo ahí un grupo muy importante, se forjó a propósito de Guillermo, con Carlos Monsiváis, con Jacobo Saludowski, con el ingeniero Carlos Slim, el propio cronista de nuestra Ciudad de México, Guillermo Tovar, para empezar a trazar qué pasaba con nuestro centro histórico, cómo se habían perdido edificios de un arraigo fundamental y que otros estaban en franco descuido. Y a partir de ahí, pues hoy vemos un centro histórico que se carga de paseos peatonales o de identidades de las más amplias. Y que tiene que mejorar, porque también era uno de los grandes críticos del centro histórico de la ciudad, nuestro querido amigo Guillermo Tovar de Teresa. Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, nos permite seguir aquí en este recinto y seguimos platicando. Vale la pena, y vamos a descubrir cada uno de los espacios de esta casa en la Roma, Valladolid 52. Esta es la nueva sede de Museo Sumaya. Y aquí es donde vamos a seguir transmitiendo lo más valioso de México en este programa especial de Fundación Asir. Acompáñenos, porque pueden ver también este programa a través de nuestra página fundacionasir, fundacionasir.gov.mx. Yo soy Iñaki Manero y continuamos contigo en este programa especial. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación Asir. Recuerda que puedes seguir este programa por www.fundacionasir.org.mx y estamos platicando con Alfonso Miranda, director de Museo Sumaya, en el Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa, aquí en la ya pues muy resucitada y qué bueno Colonia Roma. Ya nos decías, Alfonso, hace un momento. Vamos a hablar acerca de esta casona, si nos quiere regalar datos de este recinto en donde está ahora este museo. Es un espaciazo, la verdad. No, es extraordinaria. Uno no puede dar crédito que existe un oasis dentro de esta convulsa también y muy vital colonia. El tiempo desaparece, ¿no? Así es, como que se logra de alguna forma detener, pero detener para tomar pausa y revalorarnos como mexicanos. De eso se trata. No es una ventana solamente al pasado, sino para hoy pulsar quiénes somos. Y de pronto, bueno, desde la fachada, atribuible a uno de los grandes arquitectos hacedores de modernidad de la colonia Roma Condesa, como lo fue Gustavo Peñasco, y en su interior, Manuel Francisco Álvarez proyecta una casa. Partimos de una típica casa de Alcayata, ese patio central. Tiene corredores donde no había independencia, y el espacio público y el privado también cambió en su forma de ser. Antes pues no existían las comodidades como quizá hoy las hemos conquistado con el paso del tiempo, baños un poco más grandes, recámaras más amplias. En cambio, pues la vida pública dentro de la propia casa era fundamental, tener varias salas de distintos usos y costumbres, a veces dividiendo. Estamos en un gran recibidor, la sala principal. Sin embargo, había espacios, por ejemplo, para la costura. Generalmente también hoy se han ganado espacios donde se elimina el género, pero bueno, tradicionalmente mujeres estaban pues dedicadas al arte de bordar. Así como había salas para fumadores para los caballeros, ¿no? Correcto, y aquí también había una sala de fumador. También había dos cocinas, y uno diría, ¿para qué? Porque había cocina de humo y la cocina seca, porque la modernidad fue llegando paulatinamente en los inicios del siglo XX. Estamos a principios del siglo XX en este porfiriato
en donde tenemos esta influencia francesa todavía que quiso traer don Porfirio. Correcto, con estos arcos de medio punto, con almohadillados, las yeserías que podemos simplemente deleitarnos con ese gesto, a veces un tanto amanerado, afrancesado, y otras un poco más de grecas que llevan al deco. En esa transición lo vemos muy bien en nuestro Palacio de Bellas Artes, donde afuera es todo Nouveau y adentro es mucho más angular, más sobrio, Art Deco, ¿no? Y aquí lo vamos viendo porque la casa pues también tenía diferentes espacios que eran hoy ya innecesarios o francamente innecesarios, como un establo para los caballos con corralito, porque los autos pues todavía no llegaban. El primer coche, además de que circuló por Ciudad de México, fue llevado por este pequeño Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, y él cuando crece se vuelve el señor que vemos allá con el primer automóvil, el Forte, por supuesto, y fue el que lo trajo a México. Fue de los primeros que trajeron un automóvil funcionando a gasolina. Así es, pero además licencia o placa 1. Así es, fue el primero. Y el resto, me parece también haber escuchado por ahí la historia, los hermanos Sanborns, que también llegaron con por supuesto, al Palacio de los Azulejos a poner ahí su establecimiento. Una farmacia, ¿no? Una farmacia pequeñita nada más, pero es el inicio de una ciudad pujante, una ciudad que quería demostrarse al mundo. Es muy vital, es una época de grandes influencias y progresos, también con o a costa de graves procesos sociales, tendríamos que anotarlo, pero que definió lo que iba a ser el siglo XX. Y entonces esta casa refleja ello, un patio además central que tiene toda esta nostalgia victoriana, como esta herencia inglesa, con vegetación un tanto selvática. Y Guillermo, cuando adquiere la casa en 1995, esta casa está en franco deterioro. Él realmente logra dar cuenta del brillo que podría devolverle a la casa, y empieza pues una disposición muy concreta de yeseros. Cambia radicalmente, ya no se necesitaba pues un espacio intermedio entre la cocina y la otra, amplía un poco el comedor, rompe el espacio de recibidor para tener luz natural y quita muros, y también añade un pasillo que hoy es genial, quizá un poco el eco de lo que fue el alcázar del castillo de Chapultepec, con este mármol ajedrezado. Ahora que lo mencionas, sí, él lo mandó poner. Él lo pone, le come un poco espacio al jardín y lo dispone, moderniza esta casa. El jardín ya existía, inundado, pero bueno, él plantará ciertas cosas, pero si nosotros también vamos bajando por unas escaleras francamente complicadas, si es que traigan zapatos cómodos en la visita, porque es el mismo juego que se tiene de troncos de cemento, como los proyectó Noriega en nuestro muy cercano Parque México. El famoso jardín salvaje inglés. Así es. Del siglo XIX, de la época victoriana. Y con esta idea de que podemos tener una colección un tanto de plantas, de dónde vienen, cómo crecen los helechos, cómo crece la magnolia, cómo crece la nochebuena, la enredadera que va comiéndose un poco las paredes. Y esto de pronto se puede respirar muy franco en la casa, que es de 2 niveles. Sin embargo, Guillermo tuvo un accidente, de ahí varias operaciones, algunas no muy bien logradas. Entonces canceló prácticamente la vida de la planta superior y quedó habitando esta planta baja. Y también cuando Fundación Carlos Slim comenzó a hacer o a completar los inventarios que habían proyectado a la muerte de Guillermo sus hermanos, tanto Rafael Tovar y de Teresa. Rafael y después Fernando. Con sus hermanas también, empezaron a dar cuenta de qué había acá. Nosotros vivimos aquí el sismo del año antepasado. Entonces, si bien estructuralmente la casa es francamente estable, los ingenieros estructuralistas recomendaron aligerar el piso superior,
que tenía destinada a la biblioteca y su archivo personal. Eso no solamente lo recomiendan para esta casa, lo recomiendan en cualquier edificio que tiene bibliotecas, que no es el mejor lugar para disponerlas, y habrá que siempre tener revisiones y cuidados. Entonces, con el mismo, digamos, número y con los mismos muebles, cuando se pudo hacerlo, se llevaron esos libros y esos archivos hoy a Museo Sumaya de Plaza Carso. Ya están digitalizados al 100%, se pueden consultar desde Museo Sumaya, y estamos proyectando en algunos meses hacerlo en línea, micrositio para que todos, completamente gratuito, y de ahí generar otros conocimientos. Pero su habitación, por ejemplo, estaba en la parte de abajo, que se puede tener acceso. Una biblioteca pequeña, que es nada más como base de todo. De la más grande, porque eran 22,000 volúmenes. Aquí quedaron 1,000, ¿no? Sí. Entonces, sí, la gran parte está en la sede de Plaza Carso. Ya lo veremos en un momento más en las imágenes. Y del mismo modo, tener esos 3 ejes de respeto cuando Fundación Carlos Slim tiene ya la posibilidad de comprometerse con el rescate y la apertura pública de este espacio. Respeto a Guillermo Tovar, entender la dimensión de un personaje como Guillermo, respeto a la casa, una casa porfiriana, pero también respeto a los objetos. Entonces, podemos prácticamente entrar a todas las habitaciones buscando eco de cómo dispuso Guillermo. Muchos nos han preguntado, ¿y ustedes dispusieron los cuadros? No, en realidad es Guillermo, es la casa de Guillermo. Un cuadro que tiene un correlato con el otro. Es como él la quería, ¿no? Así es. A veces dicen, es que está muy amontonada. Bueno, pues es parte de cómo hemos cambiado y madurado nuestros gustos de coleccionismo, y a veces, pues hoy muchos jóvenes buscan el espacio minimal. En realidad no lo van a encontrar acá. Este es el México que Guillermo quería, ¿no? Así es. Es el México que siempre defendió Guillermo. Y que heredó, y que de alguna forma de ciertos derroteros sigue presente. Su pedacito de México que nos comparte. Así es. Y con objetos muy personales de su familia, como los retratos de familia, fotografías, o por ejemplo, una Virgen de Guadalupe en porcelana, que es delicadísima y que fue parte de su familia. Ella, como doña Susana, parte de las damas de la corte de Carlota. Esos objetos están aquí, pero él, con sus domingos, empezó a coleccionar arte virreinal, y uno diría, híjole, qué copiosa era el monto de sus domingos. ¿Cuánto recibía de domingo? No era pero así. Fue poco a poco. En realidad no, es que no eran tan costosos, no se evaluaban Iba a la tanto. Lagunilla, a lo mejor había piezas sueltas en algún lado. Y cuadros religiosos que hasta hoy en día, de pronto uno no puede dar crédito que el mercado del arte, con sus caprichos y sus formas, a veces pues da un precio muy alto a piezas del siglo XXI y en detrimento a piezas del siglo XVI. Así es como funcionamos por la oferta y la demanda. A veces hay gente que no sabe lo que tiene en sus colecciones, de verdad. Y Guillermo tenía un muy buen ojo y empezó a completar, a crear esta correlación entre una obra y la otra. A veces pasaba mucho tiempo, coleccionaba libros, fotografías, muebles y artes aplicadas. Bajo esta dinámica es una de las pinacotecas más sólidas. Tenemos obra muy temprana del siglo XVI con grandes artistas hasta el siglo XIX y algunas cuestiones también del XX. Es una casa que respira humanismo, humanismo en todas sus potencias, el amor al conocimiento, el amor a la tierra y de profundo arraigo, por supuesto, con México. Pues vamos a seguir con este programa especial y en este Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa, con Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, en el programa de Fundación ASIR, porque nos vas a llevar a un recorrido, a todo el equipo también vamos a ir todos, a un recorrido por esta casa extraordinaria que se nos aparece Guillermo en cada esquina, ya lo decías bien, Alfonso, al principio del programa. Él nos guía, él nos lleva por esta casa que la hizo a su gusto. Continuamos en el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Este programa también lo puedes ver, decíamos, en www.fundacionasir.org.mx. Continuamos.
Continuamos, amigos, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación Así. Yo soy Iñaki Manero y haciendo este programa especial desde el Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa, platicando con Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya. Estamos en el vestíbulo de esta casa y nos está cumpliendo la promesa, Alfonso, que nos va a dar un recorrido por esta casa regia, extraordinaria. Nos decías, Alfonso, hace rato al principio de la charla, no es una casa familiar, es una casa de reflexión, es una casa de estudio, es una casa para contemplar, para adornar. Hasta hace 5 años estuvo habitada por Guillermo Tovar. Así es. Como la vemos, este recibidor. Así, casi la dejo así, ¿no? Así, ¿no? Sin el casi, ¿no? Hemos dispuesto, por ejemplo, este tibor estaba en esta parte central, pero pues darle mayor cabida al público y que se pueda platicar aquí o conversar sobre temas. Este es un espejo extraordinario de 1817 que de hecho en Amozoc, en Puebla, con la tradición del cristal veneciano, en diálogo con pintura en óleo sobre cobre, por ejemplo, imagínense, el gran Miguel Cabrera o Cristal de la Granja, y poco a poco vamos descubriendo. No, comentabas de un salón de fumador, pues ese famoso salón de fumador que hoy ya es políticamente sigue la incorrecto, cámara, ¿no? Sí, abrir, sí. Vamos. Y ahora ya por equidad de género ya los recintos se unen, ¿no? Así es, ya hay que abrogar las diferencias. Aquí se juntaban los señores, digamos. Aquí se juntaban, pero Guillermo la convierte en una gran galería de siglo XIX, con el último monarca hispano que gobierna estas tierras, Fernando de Habsburgo, y observemos rápidamente nada más a la mujer con su hija, que portan unas miniaturas, estos delicadísimos antecedentes de la fotografía, que son retratos en lámina de marfil, delgadísima. Si uno los sujetara y soplara, en realidad se quebrarían. Guillermo identifica en esa miniatura a este personaje, que no sabemos la identidad, pero eso es también interesante, poder elaborar otro tipo de discursos, una mesa republicana y donde se guardan unas prendas muy íntimas, una calzonera del siglo XVIII. En algún lugar había que guardarlos, ¿verdad? Y bien guardados. Bueno, sí, de una manera muy elegante, pues ahí está. Así es. Y podemos pasar pues a donde antiguamente, o ya nosotros también cosemos, ¿no? El botón, pero aquí era la sala de las señoras. Así es. Aquí se reunían a platicar los temas del día y a coser. Así es, y es una de las salas donde la pinacoteca resulta fascinante. Tenemos a Simón de Pereins, el primer artista documentado del siglo XVI que llega formado de Flandes a Nueva España. Él pintará en Catedral Metropolitana, en Huejotzingo, en fin, pero aquí tenemos una obra de Simón de Pereins firmada y fechada. También es interesante estos arcos efímeros que eran pues de cartón, de madera, y aquí para recibir en la Puebla de Los Ángeles al 40º virrey de Nueva España. Pues hacen los homenajes, ¿no? Así es. Por eso ponían estos arcos. El Arco del Triunfo en Persia, y que después lo vemos en Roma y de París, ahí hasta París con Napoleón. Bueno, pues nosotros también lo tuvimos, pero de carácter efímero, y aquí el virrey conde de las Amarillas entrando a Puebla. Tenemos escudos de monja, y tenemos justo de esta tradición los costureros que llaman la atención, que dice: sí, sirvo a mi señora doña María Gertrudis, ¿no? Es la idea de la utilidad del objeto y que tienen. ¿Son de madera? Son de madera pintados con herrajes de plata, y tienen adentro las bobinas que eran de carey, de madreperla, de plata, y servían para rebobinar el hilo de seda. Y mira, toda esta riqueza que se podía conseguir gracias a que España pues era la potencia, ¿no? Con el imperio. Cuando decimos globalización, no, es la globalización. No. Esto es lo demás son tonterías. Así es. Con las Filipinas, ¿no? Con la otra parte del reino de España. La nao de China, el galón de Manila. Y de algo, de hecho, vemos en esta sala, porque precisamente nos recibe un gran tibor, ¿no? De la dinastía Kanji, con el herraje novohispano, y servía para tener bajo llave algo muy preciado también, no los calzones, sino la semilla del cacao, para hacer un buen chocolate o buen mole. Que era la sensación en aquel entonces. Y en esta, ¿no? Todas. Y tenemos de Baltasar Chávez Rioja una Inmaculada Concepción, de los mejores pinceles del barroco exuberante. Es
una obra extraordinaria. Y a lo mejor a varios de los radioescuchas y ahora cibernautas, pues también nos dirán, es que qué marcos tan bellos. En realidad también tendríamos que decir que era un gran diseñador de marcos Guillermo, porque estos no son originales. Él los diseñó. Él los diseñaba y sí conservan mucha de la identidad de lo que fue el barroco. Cambió el marco original y puso esto. O no lo tenía. O no lo tenía. Muchos estaban adosados a retablos, a retablos en capillas privadas y no tenían marcos porque no eran pensados como tal, eran de devoción. Y hay, por ejemplo, esta Virgen, esta Madonna, que es más antigua todavía, ¿no? Sí, es del siglo XVII y no entendíamos como muy bien qué podía ser. Una de sus grandes también amigas, Virginia Armela de Aspe, da como hipótesis que como no tiene estos huecos para poner coronas o sujetar el nimbo, en realidad se puede tratar de una de las escasas representaciones que hay en América de una gran mujer que tiene nombre de calle, pero es Isabel la Católica, sí. ¿No? Podría ser doña Isabel de Castilla. Mira, interesante. Y fíjate cómo deja ahí todavía para la pregunta en la investigación, decíamos siempre, al principio del programa. Muchos investigadores que de pronto estos cuadros, estos objetos no sabían dónde estaban, llegaron a ser prestados o publicados y de manera anónima, ahora están sabiendo que están ahora en un museo como lo es la Casa Guillermo Tovar y es fuente de estudio. Nos deja retos, Guillermo, entonces, sin duda. En el futuro. Entramos a otra sala. Este es el comedor. Este es el comedor. Un comedor muy pequeño para lo que uno podría pensar de una casa de este tamaño. Podríamos en serio advertir que en realidad sí, no es el gran comedor de familia, porque no le gustaba. El máximo 4 personas recibía a la mesa, y esta es una réplica del comedor de Franz Mayer, uno de los grandes coleccionistas. Es una mesa republicana, tiene además todo el servicio de plata, custodian 2 cuadros de José Agustín Arrieta, donde vemos esta potencia. Por ejemplo, a tu espalda podemos ver las sardinas, los chorizos, la compota, las flores, que hablan de identidad, pero creo que también vale la pena brevemente mencionar que esta fue la vajilla que sirvió en la inauguración de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, y de este lado, perdón que vamos a girar, pero ya nos vamos a meter. Ya estamos hasta la cocina, ¿verdad? Ya vamos a seguirnos metiendo. Coco chocolatero. Tú no lo ves, pero todos nuestros amigos sí. Está un águila real y tiene una corona. Es el águila imperial. El águila imperial. Este es un coco, la cáscara del coco se ahumaba para no evitar filtraciones, se montaba en plata y servía para beber chocolate. Este fue el coco chocolatero de Maximiliano de Habsburgo. ¿No? Entonces ese valor categórico que tienen los objetos, y algo que nosotros bebemos en ceremonias, en bautizos, en primeras comuniones, en la rosca de Reyes, y nos reúne, pues así ha reunido a México por siglos, ¿no? La bebida. Porque además es tradicional, sí, y ahora se ha vuelto algo muy popular, pero en aquel entonces era todo un ritual el beber chocolate. Así es. Es más, incluso fue una bebida considerada como pecado por la iglesia. Sí, sobre todo si quebrantaba o no el ayuno eclesiástico. Y yo creo que sí, un poco. Y porque decían que despertaba ciertos apetitos, pues, pero bueno, hay cada creo quien. Que sí. Salimos al pasillo. Así es, aquí tenemos una pintura del siglo XVII. Esta es quizá la única pintura europea. Es Vincent Saller, hacia principios del siglo XVII. Vemos a Jesús con todo, llamando a los niños a su regazo, y representa de verdad extraordinaria. Y entramos al espacio más íntimo de la casa, que por supuesto apremia de nosotros respeto, porque entrar a la recámara no invitamos a quien sea. Es justamente la recámara de Guillermo. A la cámara y al micrófono de Fundación ASIR, muchísimas gracias Solamente por la distinción. Ustedes, ¿no? Gracias, Alfonso.
Es también una cama muy pequeña para las camas que de pronto vemos en esa comodidad quizá norteamericana. Es una cama decimonónica con pues no, esta era la matrimonial. ¿No era ¿Sí? No era. Tú y yo creo que no cabíamos. Pero sí era interesante ver cómo así estaban estos objetos. Era una carga muy, muy especial. Y vamos a hacer algo solamente, eso sí, para ustedes, porque no lo hacemos habitualmente, pero creo que vale la pena en ocasiones especiales para dar cuenta de lo que esta casa Vas contiene. a abrir el ropero. Vamos a abrir el ropero y uno pues tendrá en el ropero, francamente, pues eso, ropa. Guillermo, su ropa, su relación con los objetos era mucho más diferente. Para quien pregunta quién tiene ropero en casa todavía, bueno, pero bueno, uno. este es un nada más señor ropero. Bajo esta dinámica. Con una extraordinaria sorpresa que es parte también de la biblioteca de. Así es. Estos son, por ejemplo, los incunables. Se le considera incunable a las primeras publicaciones que salen de una imprenta. Y pues la de Gutenberg es la primera. No obstante, aquí tenemos los incunables, los primeros libros que salieron de el continente americano. De las primeras imprentas en el continente americano. La primera imprenta. También la primera edición de Sor Juana Inés de la Cruz en España. Ella fue publicada en vida, cosa que fue relevantísimo. Está Quevedo, está Cogolludo, está el diccionario náhuatl español, castellano, de Molina, y creo que vale la pena si tú nos puedes leer qué dice acá, porque creo que sí se va a leer, vale la pena. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Es el mecanuscrito con todas las anotaciones que hace Emanuel Carballo, también cronista de México, amigo de Guillermo, y es muy emocionante pues que esté en México, porque el otro que se conoce está en la Universidad de Austin, en Texas. Es de emoción poder ver estas emociones. Y es parte ya de esta colección. Ya así es de México, ¿no? Es desde Museo Sumaya, Casa Guillermo Tovar, para todos completamente gratuito. Pero hay que decirlo que 100 años de soledad le debe mucho a México. Se escribió en San Ángel, ¿no? Se escribió acá. Y bastante complicado para sus hijos, para Mercedes, ¿no? Sí. No, fue toda una odisea. Sí. Así es. Y creo que pasar al último espacio vale la pena. Vamos cruzando un umbral entrando a la biblioteca. Acá tampoco nadie entra, así es que vale la pena. Una biblioteca muy íntima, Alfonso. Así es, ver desde el piso cómo están los diferentes maderas, cómo hay primeras ediciones de todos los autores latinoamericanos, a veces dedicados a Guillermo, y si no los conseguía, también revistas, calendarios desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Es un espacio de encuentro, de reflexión, y aquí se escribieron grandes textos también de México. Sin lugar a dudas es una oportunidad de descubrir desde la colonia Roma, Valladolid 52, la tercera sede de Museo Sumaya, que en 2019 estamos cumpliendo 25 años en la escena latinoamericana, pero acabamos de abrir este espacio que esperamos recibirlos a todos. Y estos son los libros, algunos de los libros de referencia que utilizaba él en sus tareas, en sus trabajos. Así es, las escogió lo más antiguas, es como lo dispuso, no es que se hayan, hay algunos que son de él mismo, como, bueno, conocer a la familia Lagarto, a Andrés Lagarto, a Luis Lagarto, lo conocimos puntualmente a partir de la investigación de Guillermo, el repertorio de artistas también mexicanos, artistas que hayan trabajado en México o que nacieron aquí y que dio cuenta de ellos. Es una oportunidad muy importante de reflexionar. También se puede consultar desde Museo Sumaya ahora en Plaza Carso el índice completo. Si es que lo tenemos ya digitalizado, se puede consultar allí. Muchos son de ediciones contemporáneas que se pueden ver en otros espacios, pero creo que vale la pena sí tener qué leía Guillermo, de qué fuentes abrevaba. Bebía, ¿no? Cuando estaba escribiendo en este escritorio extraordinario, viendo hacia este patio
¿no? Que ese Oculto. fue el antiguo establo, ¿no? Ahí Este era el estaban establo, los estaban caballos. los caballos. Ahora pues se puso, Guillermo dispuso una fuente y fumaba además Sí. copiosamente. Sí, le gustaba fumar. Hasta 6 cajetillas Sí, diarias, sí, sí. ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de un pasado que también está presente, que sí está. Y creo que una de las grandes piezas que nos ayuda a dar cuenta de las pasiones de Guillermo por México, de un artista europeo fascinado por la luz, por el color patrio, que es Pangré, un artista francés. Bueno, en el fondo, el Pico de Orizaba y descubrir la luz, la potencia de un artista viajero que encuentra la fuerza de México que a veces los mexicanos nos empeñamos en desdeñar. Y toda esta parte de la vida de un hombre como Guillermo Tovar de Teresa la pueden encontrar en regalar la dirección otra vez. Por favor, Estamos Alfonso. en Valladolid 52, Valladolid 52, entre Durango y Sinaloa, muy cerca del Metro Sevilla, el Muy Metrobús Durango. Pueden fácilmente recordar que abrimos 365 días. Sí, porque además abren los lunes. Lunes, días festivos, todos estamos esperándolos, vacaciones, con los brazos abiertos y la entrada es gratuita para todos. Desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, de verdad un placer recibirlos en este nuevo proyecto y un placer de verdad poder compartir, además contigo, hasta que se me hizo algo de las potencias que tiene el arte en nuestra historia, en nuestro México. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, y transmitiendo este programa de Fundación ASIR en el Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa, transmitiendo lo más valioso de México. Dense una vuelta, encuentren, platiquen con Guillermo Tovar en cada rincón, en cada esquina de esta regia casa afrancesada de principios del siglo XX. El programa de Fundación ASIR. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta pronto.